señores docentes, Magíster Yosmel Pacheco Mendoza, expositor de esta mañana, representante de Minedu, señores estudiantes, personal administrativo de la UNAS, tengan ustedes muy buenos días. Una vez más nos encontramos en la sala virtual de la Dirección de Gestión de Investigación de la Universidad Nacional Agraria de la Selva para continuar con el desarrollo de las conferencias programadas por el Vicerrectorado de Investigación y la Oficina de Gestión de Investigación de nuestra institución. En esta oportunidad es para desarrollar el tema o para presenciar el tema postulación a fondos concursables externos, nacionales e internacionales. Tema que va a estar a cargo del Magíster Yosmel Pacheco Mendoza, representante de Minedu. Es el profesional especialista en planes de desarrollo de investigación para las universidades públicas, siempre con el propósito de seguir fortaleciendo las capacidades investigativas de los docentes y la corporación universitaria. Continuamos con el desarrollo de las conferencias con temas relacionados al desarrollo de la investigación. De esta manera, promover la generación de propuestas y de proyectos de investigación que deben ser sometidas a fondos concursables de nivel nacional e internacional. En ese sentido, voy a invitar al señor Yosmel Pacheco para que inicie con su presentación de esta mañana. Adelante, mi estimada Yosmel Pacheco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la presentación, doctor. Voy a empezar compartiendo la pantalla, siempre agradeciendo a la universidad un poco por este tema. Listo. Hoy día vamos a hablar un poco sobre fondos concursables. No he cambiado el título. La idea de los fondos concursables es que los docentes puedan postular a distintas fuentes de financiamiento externos. Voy a cortar la cámara un minuto para... La otra vez se cortó la presentación, creo que era por la línea. Entonces vamos a ver si así mejora. Sí. Listo. En la ley universitaria, la ley 3220, menciona exactamente en el artículo 47 que la investigación constituye una función esencial y obligatoria de la universidad. Y esta función, ¿quién la cumple? El docente. Entonces, en el artículo 87, dentro de los deberes del docente está el generar conocimiento a través de la investigación. Ahora, todos nosotros sabemos que para hacer investigación se necesitan recursos. Esos recursos pueden provenir de la universidad, que tiene presupuesto limitado, o puede provenir de fuentes externas. Ahora, en la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva, el objetivo prioritario 6 habla sobre movilizar recursos para la mejora de la calidad y el desarrollo de la investigación. Entonces, y en el indicador 6.4, dice, el indicador habla sobre el número de proyectos desarrollados por instituciones de la educación superior que fueron financiados con fondos públicos. Acá no dice si es externo o interno. Pero sabemos, y vuelvo a repetir, que los fondos de la universidad son limitados. Por tanto, aquí este indicador es especial para este tema, ¿no? Porque está diciéndose que la universidad debe tener convocatoria a proyectos y los docentes deben postular a fondos concursables externos. Dentro del lineamiento, que ese sería parte de la labor de Minedu y de la universidad, está el de fortalecer las capacidades para la captación de recursos en las instituciones de la educación superior técnico-productiva. Y este lineamiento tiene como objetivo el desarrollo y me faltó colocar un azulito más oscuro. Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la captación de fondos públicos y privados, ¿no? Acá es mucho más específico en este aspecto. Bueno, ¿para qué me sirve tener fondos externos? Hay algo que todos los docentes siempre, cuando conversan conmigo, autoridades y docentes, siempre reclaman de que el dinero no es suficiente o que no ganan suficiente, el sueldo es muy poco. En la universidad privada, por ejemplo, que funcionan como empresa,
Los docentes tienen un sueldo fijo, igual que ustedes, pero cuando alguien trae un fondo externo, un fondo, por ejemplo, no estoy hablando Prociencia necesariamente, ¿ah? Un fondo de la Comunidad Europea, de Estados Unidos o de algún fondo de los países nórdicos, dentro de ese proyecto se incluye, por ejemplo, sueldo, estipendio para los investigadores, incluidos los tesistas. Y lo mismo hace Prociencia, por ejemplo. Una forma de obtener mayor cantidad de ingresos es postulando a fondos externos. Si dentro de la convocatoria de fondos externos no está el tema de ingresos, generalmente estos fondos son de movilidades, pasantías. Por ejemplo, en mi caso, yo he viajado a diferentes lugares postulando a fondos externos y dentro del fondo incluía movilidad, viáticos, pasajes y ¿verdad? No me acuerdo, para uno prepararse en la oficina. Dicho esto, el obtener fondos para la universidad, porque uno trabaja para la universidad, es muy beneficioso, tanto para la universidad como para el mismo investigador. Esto hay que dejarlo muy claro porque me parece que las universidades peruanas solo están dependiendo, estoy hablando de las públicas, solo están dependiendo del presupuesto del Estado, cosa que en ninguna universidad del mundo sucede. Porque, por ejemplo, la Comunidad Europea, todas las universidades luchan por fondos de la Comunidad Europea que son millones de euros, ¿no? Y, por ejemplo, países africanos postulan a fondos de la cooperación belga que también están entre los $100.000 a $500.000 cada proyecto. Como experiencia le digo que amigos de Cuba, que es un país también que no tiene mucho financiamiento, han postulado, y ahí yo he colaborado, han postulado a fondos de la cooperación belga y, por ejemplo, hemos ido de viaje para desarrollar el proyecto o presentar, en su efecto, resultados del proyecto, ¿no? Fíjense, no es pretexto para ninguna universidad el no tener presupuesto para no desarrollar investigación, toda vez que, como ya mencioné anteriormente, parte de la función de los docentes es hacer investigación. Ahora, dentro de los factores que influyen en la productividad, porque es algo que también las universidades tienen un poquito de deficiencia, está dentro de un montón de condiciones también la disponibilidad de fondos para investigación. Ahora, esta disponibilidad puede traducirse en varias formas. Una de ellas es que la universidad genere convocatorias para postulación de fondos. Obviamente todos los fondos tienen que ser revisados por pares externos. Dos, proveer a los docentes de fuentes externas para que postulen, ¿no? O tres, enseñar también al docente a postular a fuentes externas. Esto es bastante importante porque, vuelvo a repetir, cuando uno postula a un fondo externo, dentro del proyecto, si es que el fondo es para un proyecto, esté incluido también este estipendio o esta fuente de ingreso distinta al sueldo que uno tiene dentro de la universidad pública. En Prociencia, por ejemplo, esto es algo bastante normal, ¿no? Te colocan incluso qué porcentaje de tu tiempo vas a dedicarle al proyecto y de acuerdo a ese porcentaje, también uno coloca un monto, ¿no? Que puede ir 3.000, 4.000, 5.000 soles, dependiendo de la cantidad de tiempo que le dediques también a la investigación. Evidentemente, si tú eres docente investigador, se entiende que en un 80% de tu tiempo tiene que estar en investigación. Y si postulas un fondo externo, tranquilamente puedes decir que un 50% de tu tiempo lo vas a dedicar al proyecto, un 30% a la investigación de la universidad, pero el proyecto también es para la universidad, así que todo conversa y es un círculo virtuoso y positivo para el desarrollo de investigación, para el bien de la universidad en la cual uno trabaja, ¿no? Ahora, dentro de los factores que influencian la productividad, también están los fondos externos, como le he mencionado. Entonces hay factores personales, que está el tiempo dedicado a la investigación, ser docente investigador, por ejemplo, eh, la calificación académica, ser magíster, ser doctor, ¿no? La edad, no es lo mismo investigar a los 40 que a los 90, ¿no?
Medioambientales, por ejemplo, el tema del apoyo bibliotecario, la biblioteca, el acceso a recursos de información, pero el situacional es el acceso a fondos, ¿no? O el postular a fondos, si quieren, ¿no? Ahora, este tema de postular a fondos concursables no es algo que se obtenga resultados de la noche a la mañana. Uno puede tener el acceso al fondo ahora, postular y perder. Pero al momento de perder también, al igual como hay en revistas científicas, te dan un feedback o uno ve quién ha ganado, ¿no? Y te das cuenta, mi proyecto todavía no tiene la madurez suficiente como para haber ganado. Uno se da cuenta también, ¿no? Y los proyectos que han ganado, te das cuenta, ya en esta línea, esta fuente de financiamiento normalmente financia. Yo me estaba yendo por la tangente. Uno también tiene que aprender. Yo creo que lo he mencionado en otras charlas, he postulado cerca de como 37 fondos y solo he ganado 4. Pero esos 4 me han servido para poder, de alguna forma, formarme, aprender de gente que sabe y venir con otra mentalidad también del extranjero, ¿no? Es distinto realmente cuando uno aprende de gente que sabe, y justo hace un momento estábamos hablando de, a modo de broma, de Chuper Assistant, ¿no? Terminando la maestría, me fui de pasantía a España y uno aprende haciendo. Te indican qué hacer y tú empiezas a hacer. En mi caso, era el de normalización y desambiguación, limpieza de datos. Yo en ese momento decía, bueno, estoy aprendiendo a hacer esto, pero ¿para qué era? Para desarrollar un observatorio en un país europeo. Entonces era como tú colaboras con un pedacito, pero aparte, tú estás dentro de un gran proyecto que favorece a un país, ¿no? Ese tipo de cosas también hay que aprender, que uno tiene que aprender desde abajo, por más que uno tenga entre comillas, cierta experiencia. A uno, cuando uno participa dentro de un proyecto, generalmente colabora en ciertas actividades específicas. Procesamiento de muestra, lectura de las muestras, si es algo empírico, o en mi caso, que era más un trabajo de escritorio, era, por ejemplo, el tema de limpieza de datos y visualización de los datos, ¿no? Ahora, dentro de los factores que influyen en la producción, está el sueldo, que ya ustedes ya saben la noticia que se ha incrementado para el caso de las universidades públicas, condiciones de trabajo, que es algo que ya las universidades públicas ya deben tenerlo saldado porque hay tanta inversión en infraestructura que deberían tener una infraestructura mejor o mayor que las universidades privadas. Satisfacción en el trabajo, eso se ve un poco en el plan de desarrollo de investigación o el subir, por ejemplo, en niveles de calificación como Renacid. Me gusta mi trabajo, disfruto lo que hago, ¿no? La biblioteca también influye en la producción porque tener acceso a información, y lo repito constantemente para que cale, es que tener acceso a información también te da mejor calidad o mejor o mayor calidad de artículos y por ende de proyectos de investigación y también de tesis de pregrado y de posgrado, porque afianzas tu investigación en información que ya está validada. En cuanto a formación, también influye porque no es lo mismo a un bachiller, un magíster que un doctor en cuanto a producción. En teoría, los doctores deberían ser los ejemplos en cuanto a investigación, porque ya pasaron por todos los niveles. Y uno de los factores que toda la bibliografía menciona es el acceso a fondos concursables. Cuando uno postula a un fondo, tiene que postular con un proyecto de investigación. Este proyecto tiene que ser lo suficientemente atractivo para para que pueda el ente financiador decidir a través de un conjunto de revisores por pares, decidir si te financian o no. Ahora, eh, ratito, no es mi celular. Ahora, dentro de otros factores que influyen en la producción de manera más reducida, está los factores individuales, que ya los he mencionado, la cultura de investigación, que es algo que debe estar en el ADN de la universidad, uno de los pilares de toda universidad pública en general, está, está la investigación. Uno de los pilares es la investigación a través del BRI. Los factores organizacionales, que es lo que hace la universidad para favorecer el trabajo del docente. Y un cuarto indicador es la fuente de financiamiento o fuentes de financiamiento. Como he mencionado en varias ocasiones, todo lo que yo menciono siempre coloco una bibliografía en la parte inferior porque no es que lo diga yo, sino es que está fundamentado en lo que ya he leído, ¿no?
Como mencioné, uno de los factores que influyen en la productividad es el financiamiento. No es el que más influye realmente en la productividad. Y es una de las cosas que yo he detectado, pero que todavía no he demostrado, que la universidad pública peruana, y en general, no podría hablar de la privada, no creo que la privada pase eso, pero en la pública, las, los docentes no están acostumbrados a postular a fondos externos y piensan que el único fondo externo es Prociencia. Prociencia tiene fondos limitados, y ahora lo vamos a ver en una diapositiva, y convocatorias limitadas porque tiene que satisfacer la necesidad de todo un país, ¿no? Entonces tiene que sacar convocatorias para STEM, tiene que sacar convocatorias para para proyectos básicos aplicados. Entonces, siento, esa es mi hipótesis en realidad, que la falta de productividad científica, muy aparte del tema del miedo que hay para publicar, que puede ser eso, es el que los docentes realmente no están accediendo a fondos externos y por tanto no se están equivocando, no se están atreviendo a enfrentarse a la evaluación externa y de esa forma tampoco aprenden, ¿no? Por tanto, no ganan financiamiento, nadie les exige un producto como un artículo y a partir de eso, la mayoría, y eso es lo que vamos a comprobar levantando información, la mayoría de proyectos solo están pidiendo informes, cosa que es totalmente incorrecto. Cuando uno financia, por ejemplo, o cuando uno es financiado por un fondo externo, el producto siempre es una publicación aparte del informe, que eso es básico, ¿no? Pero es una publicación o el objetivo de es formación. A ver, la formación se basa en y hago una evaluación de esa formación. Ahora, muchos países para poder financiar lo que hacen es medir el desempeño o el rendimiento, lo que le llaman Performance-Based Research Funding System, ¿no? Sistemas de financiamiento de la investigación basado en el rendimiento o performance en inglés, ¿no? Y lo que hacen es evaluar ex post, ¿no? Y eso, ¿qué significa? Que lo que hago es ver qué resultados tengo de la inversión que he hecho, ¿no? La universidad, por ejemplo, puede tener una inversión de, no sé, el 30% de su presupuesto en investigación. No estoy hablando de infraestructura necesariamente, estoy hablando de proyectos. Entonces, de todo lo que la universidad ha financiado, ¿cuántos proyectos por cada docente hay? A cada docente, o sea, del pool de docentes que tengo, al menos la mitad tiene proyectos de investigación. Muy bien, eso es un indicador positivo. Y de esos proyectos de investigación, ¿cuántos se han traducido en un producto palpable? Llámese artículo, libro, capítulo de libro, congreso, no resumen de congreso, pero sí artículo de congreso en extenso. Y eso sirve a los gobiernos, estoy hablando de Reino Unido, Noruega, Nueva Zelanda, Finlandia, Bélgica incluso, lo que hacen es, a partir de esos indicadores, categorizan a las universidades y le inyectan más dinero para investigación. ¿Por qué? Porque eso me dice que la universidad ya tiene experiencia para poder generar nuevo conocimiento. Imagínense que esto se produzca o esta iniciativa se haga en el Perú. Algunas universidades se quedarían sin financiamiento, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no hay costumbre de tener, proyectos financiados externamente y solo dependemos de proyectos o de fuentes de financiamiento como el de la universidad. Y he mencionado que esto es bastante, no hay tanto dinero y tiene un presupuesto finito. Ah, ahora, la bibliografía también dice que las publicaciones respaldadas por financiamiento, o sea que si ha ganado un fondo concursable, tienen un mayor número de citas. Y esto es relativamente fácil de responder. ¿Cómo puedo tener una publicación que tenga mayor cantidad de citas? Porque la publicación ha sido revisada por personal muy capacitado. Entonces, normalmente, si yo recibo un financiamiento, yo no voy a entregar cualquier producto y los financiadores normalmente te exigen que las publicaciones estén en acceso abierto o estén en revistas indizadas. Por tanto, la probabilidad que una publicación tenga mayor cantidad de citas también está correlacionada con que el artículo o el producto esté en acceso abierto, que esté en revista indizada, que se realice en colaboración y en este caso dice que todo esto, obviamente, es que esté financiado.
Cuando alguien te financia un proyecto de investigación, entre otras cosas eh, que observa, aparte del producto, es con quién estás trabajando y la experiencia que tienes en ese trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a postular a un fondo que trate sobre biología molecular, mi currículum debe garantizar que yo sé sobre la temática, ¿no? Mis publicaciones y mi experiencia en la temática. No puede ser posible que yo postule a un proyecto de biología molecular y mi currículum no diga nada sobre el tema, ¿no? Este tipo de garantías que normalmente los entes financiadores piden hace que el producto también tenga una garantía de tener calidad. Si yo tengo experiencia, obviamente el producto es más probable que tenga calidad y es por eso que podría tener mayor cantidad de citas. Ahora, todo el mundo habla de financiamiento y piensa que los financiamientos solamente estamos hablando de proyectos. No, hay también becas de investigación y estas becas, financiamientos, pasantías, estancias, que son temas de movilidad, que son muy fáciles de ganar, am, favorecen también o están asociadas positivamente con la productividad. Yo estoy relacionando el tema de postulación a fondos con generación de nuevo conocimiento, que significa publicaciones. Ahora, hay que diferenciar las pasantías de las estancias, ¿no? La pasantía o internship en inglés es un programa de entrenamiento para adquirir experiencia práctica en lo que he estudiado, ¿no? Seguramente han visto ustedes películas donde alguien sale de la universidad y entra a una empresa como internship, ¿no? Como interno o pasante. Ahora, estas pasantías pueden ser remuneradas o no remuneradas. En mi caso, por ejemplo, yo he hecho estancia y pasantía o y un híbrido entre los dos y yo no he recibido remuneración, pero sí lo que he recibido es financiamiento para ir a ese tipo de entrenamiento, ¿no? Por lo general son de corta duración, estamos hablando de meses. Nunca hagan caso cuando alguien les diga que hay una pasantía de 4 días, eso es mentira. Sobre todo se realizan durante el periodo de estudio, por ejemplo, una eh, pasantía sobre desarrollo de una experiencia sobre una metodología en específico que va a ayudar para tu tesis o una pasantía para prepararte en algo relacionado a lo que has estudiado o para conseguir trabajo. Ahora, las estancias sí están referidas netamente a investigación. Normalmente uno se moviliza a un lugar diferente, ¿no? No necesariamente tiene que ser en Lima, por ejemplo. Yo estoy aquí en Lima y una estancia podría ser allá en la selva o en cualquier otro país. Y están diseñadas para proporcionar la oportunidad de aprender de expertos en un campo y de trabajar en proyectos de investigación. Eso es lo que a mí me ha tocado. No, una estancia de investigación de 2 meses. Me acuerdo que mi primera estancia financiada fue de 21 días y lo primero que me dijeron es, esto es muy corto para realmente desarrollar una habilidad. Te recomendamos que te quedes más tiempo. Tuve que cambiar mi pasaje, ¿no? Pagar la multa del pasaje. Un ratito hay un poquito de bulla, no sé por qué. Y quedarme un mes más, ¿no? Intenté, pero no pude, así que mi primera estancia fue de 21 días y ya las siguientes estancias fueron de 2 a 3 meses, como siempre lo han indicado las entidades. Aparte, el financiamiento también te indica, ¿no? Que las estancias tienen que ser mayores a 21 días y lo que máximo te permiten son 3 meses, dependiendo de quien te reciba, ¿no? Ahora, eh, este tipo de formaciones son muy importantes porque, vuelvo a repetir, uno aprende de expertos en un tema. En mi caso era sobre evaluación de la investigación, bibliometría, cienciometría, ¿no? Y yo diría que son las más fáciles de ganar. Ayuda mucho también porque este tipo de financiamientos solo se necesita, por ejemplo, la carta del vicerrector de investigación para poder postular y prácticamente a uno le dicen, tengo $2,000 para que hagas una estancia y a veces los financiamientos son parciales o totales, ¿no? Por ejemplo, te dicen, tengo para pagarte el pasaje aéreo y pasajes internos. Otros financiamientos te dicen, te pago todo, pero no te pago si es que la entidad receptora te cobra.
O otros te dicen, no te pago nada, pero te doy acceso a la biblioteca, ¿no? Por ejemplo, para gente que estudia historia, literatura, u otras áreas de letras, ¿no? Humanidades o ciencias sociales, normalmente las estancias de investigación son estancias que están referidas a acceso a la información. Te dicen, vas a estar en la Universidad de Oxford y te voy a dar acceso a la biblioteca, te voy a dar un espacio y tú vas a desarrollar la investigación, que es una investigación de escritorio, ¿no? Que está bien. Entonces, este tipo de estancias, el ente financiador muchas veces te dice, no, te voy a dar solo acceso a la biblioteca, pero el resto de cosas tú te las pagas. Tú te pagas el resto de cosas, ¿no? Esto yo no lo veo mal, la verdad que a mí me parece que es muy bueno porque da oportunidad a los alumnos de aprender, ¿no? Ya te están dando acceso a una biblioteca que no necesariamente es algo barato, son millones de dólares que se invierten en información. Quiero recalcar algo, que las movilidades, llámense estancias o pasantías, son distintas, no deben traducirse como turismo académico. No es turismo académico. Que uno aproveche, producto de la estancia o de la pasantía, los fines de semana, conocer un poco el lugar de residencia donde uno está, no hay ningún problema. Pero lo que no hay que hacer es promover que se le pague a una empresa para que puedan ellos ser intermediarios y decir, yo voy a ser intermediario entre ustedes y la universidad tal para que les den una estancia de investigación. Eso no debe existir. Dos, las estancias o pasantías no deben ser menores a 21 días. He visto por ahí una propaganda de 4 días. Eso no es correcto porque, ya lo he mencionado antes, en 4 días prácticamente te están presentando al personal, dándote el escritorio, el espacio, mostrándote cómo vas a llegar a la oficina, ¿no? Dándote el acceso a la fotocopiadora, enseñándote la biblioteca física, dándote los accesos a la biblioteca, entre otras cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, la tarjeta de la biblioteca me lo dieron al segundo día y el acceso a la fotocopiadora me lo dieron al tercero o cuarto, no recuerdo. Ahora, siempre hay que pedir el sílabus o programa de actividades a realizar. Uno como universidad debe garantizar que el alumno o el investigador vaya a un lugar que realmente va a aprender algo, porque está utilizando tiempo que es necesario gestionar. En el caso de los docentes, ellos reciben un sueldo y obviamente por el viaje van a faltar o ya no van a dictar clase o ya no se van a dedicar necesariamente a actividades de la universidad. Y en el caso del alumno, uno está invirtiendo tiempo y está garantizando que ese alumno va a ir a aprender algo, ¿no? Uno como vicerrectorado va a entregar cartas. Entonces, para asegurarse de que esta persona, alumno o docente, está yendo a un lugar que sí va a aprender algo para el bien de la universidad, hay que pedir el sílabus y el programa de actividades. Este programa no debe ser menor a 21 días y la certificación debe ser por parte de la universidad receptora y no por un intermediario, en este caso, no empresas. Lo pongo en rojo porque, vuelvo a repetir, he visto en internet que algunas universidades públicas han sido eh, de alguna forma timadas, voy a decir, no sé si alguna lo ha sido, pero he visto que algunas universidades han estado muy interesadas, pero una estancia de investigación no puede ser de 4 días. Lamentablemente se emocionan por este tema, pero, por ejemplo, aprender investigación en 4 días es imposible, ¿no? Ahora, tipos de financiamiento. Cuando uno postula fondos concursables, uno puede postular a distintos tipos de financiamiento. Estos financiamientos pueden llamarse necesariamente, no necesariamente pueden llamarse grants o subvenciones, ¿no? Que son lo más común. También hay uno que se llama free gift o subvención de ayuda, LOAN, que son los préstamos, cooperative agreement o acuerdos de cooperación, los contratos de investigación, cuando yo voy a otro país y me contratan como investigador, ese también es un financiamiento. Hay entes financiadores que dicen, yo te voy a financiar el contratar a un investigador por, no sé, pues, $3,000 el mes y tú vas a traer ese investigador por un año. Mi financiamiento es por 10 meses vas a traerlo. Mi financiamiento es de $30,000 y tú vas a traer a un investigador y ese investigador se va a encargar de formar
a tus investigadores. La inversión de este ente financiador es de $30,000. Le está pagando el sueldo a ese doctor o magíster o ese investigador que está yendo a tu universidad. Dense cuenta, solamente es un contrato. Ahora, las fuentes, los tipos de financiamiento que son un poquito más bajitos, que son fáciles, son los fellowship, que son las becas de investigación, y los scholarship, que son para educación, ¿no? Cuando tú ya tienes, por ejemplo, el bachillerato y quieres postular una maestría y ya tienes experiencia en un laboratorio y tú vas a postular, tú tienes que presentar las garantías de que tienes experiencia o estás en esa línea. Por tanto, las becas, las scholarship o las fellowship, cuando tienes garantía de la universidad y de un docente, que es tu mentor o que es el encargado del laboratorio, te da mayor probabilidad de ganar ese financiamiento. Estas partes no las voy a ver porque son más teoría, ¿no? Subvención de ayuda, subvención, acuerdos de cooperación, que ya lo he mencionado, pero también existen estas becas de formación que le llaman training grants, que es más o menos como una estancia de investigación. Pero este financiamiento se le otorga a la institución para apoyar la formación de estudiantes o profesionales en un campo, ¿no? Generalmente incluyen costos como la matrícula, los estipendios, puede incluir equipos de laboratorio y lo más fácil son los viajes y financiamiento de conferencias, ¿no? Yo tengo un training grants para financiar a 5 alumnos de que vayan a un congreso en Reino Unido. Les vamos a pagar solo el acceso a la conferencia y el pasaje aéreo. El pasaje aéreo hasta $1,000 y el acceso a la conferencia, que cuesta 300, está cubierto en su totalidad. Total de financiamiento por cada alumno, $1,300. Y como son 5, son 6,500, ¿no? 5, 6 por 3, 15, sí. En total, ese financiamiento solamente es de $6,500. Dense cuenta, son financiamientos puntuales, específicos, y que permiten que el alumno o el docente, dependiendo a quién vaya el financiamiento, pueda ir a otro lugar o pueda aprender para que pueda mejorar sus habilidades. En este caso, ir a una conferencia ayuda bastante, porque yo puedo presentar un trabajo ahí y puedo ampliar mi red de contactos, ¿no? Ahora, el tema de financiamiento para equipos de laboratorio en el mundo, normalmente los proyectos de investigación no involucran tantos equipos o compra de equipos. Normalmente los financiamientos son específicamente para compra de equipos y el proyecto de investigación involucra la compra de un equipo, pero de menor cuantía o de menor costo, ¿no? Yo he visto que muchos proyectos de investigación lamentablemente piensan que el proyecto de investigación es para equipar mi laboratorio. No necesariamente tiene que ser así. Uno como universidad debe implementar un financiamiento de equipamiento o hacer, en el caso de la universidad pública como ustedes, deben implementar ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se llama? Me olvidé la palabrita que sirve en la universidad pública para proyectos de inversión pública. Deberían hacer un proyecto de inversión para compra de equipos y los proyectos de investigación deberían estar enfocados en desarrollar investigación. Lo que he visto levantando datos de las universidades, que hace poquito hemos estado levantando datos, nos hemos dado cuenta que hay muchas universidades que lo que hacen es financiar proyectos y prácticamente el 50% de todo el financiamiento es en equipos, ¿no? Y la investigación, entonces, el resultado no necesariamente es algo muy novedoso, ¿no? Eso también es discutible. Como vuelvo a repetir, los training grants o becas de formación se enfocan en el desarrollo de programas de formación y capacitación. Ahora, hay becas de investigación, como le he mencionado, los fellowship, se otorgan, en este caso, no a la institución, sino a los individuos y involucran todos los costos de investigación, formación académica, capacitación, asistencia a conferencias y otros gastos. Estos fellowship, a los que yo he postulado también y felizmente he ganado, involucran todos los costos, es lo bueno. E incluso hay un fondo pequeñito que es como que dentro de todo el financiamiento te dicen, esto puedes utilizarlo para otros gastos, ¿no? Que muchas veces hay
Por ejemplo, pago de visa cuando se necesite, duplicado de algún documento, pero es un costo muy pequeñito. Y se enfocan en el desarrollo de la carrera individual de un investigador o de un profesional, ¿no? Estos fellowship grants, como le he mencionado anteriormente, también pueden ser simplemente para acceso a una biblioteca o instalaciones de investigación. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces las investigaciones, o sea, yo voy como investigador a un lugar y los laboratorios ya tienen infraestructura, ya tienen equipamiento y por tanto uno va muchas veces simplemente a aprender una metodología. Estos fellowship grants pueden ser para trabajo de escritorio, acceso a la biblioteca o a instalaciones de investigación. Imagínense que yo sea físico y tenga la oportunidad de ir a ver el electrocolimador de hadrones, este aparato que está en Europa, para la partícula de Dios. El estar solo ahí ya es una ganancia para alguien que está en el área de física, ¿no? Y, ojo, estos fellowship grants no necesariamente pueden ser dinero, ¿ah? A veces te dan acceso y el acceso ya es una ganancia. Estos fellowship, estos scholarship, que ya son becas para educación, están basadas en el mérito. Por ejemplo, yo postulo a un scholarship para que me paguen la maestría, ¿no? Entonces yo debo demostrar que puedo hacer la maestría por mis notas de pregrado. Y si postulo un doctorado, yo debo demostrar que lo que he hecho en la maestría va a colaborar en el doctorado, debe ser en la misma temática, o debo demostrar experiencia para yo realizar el doctorado, ¿no? No sé si me dejé entender, creo que me enredé un poquito. Y sobre todo ayudan a cubrir costos de educación. En el caso, por ejemplo, de universidades europeas, cuando tú haces el doctorado, los costos no son muy altos, van entre los 500 a 1000 euros al año, muchas veces. ¿Por qué? Porque el doctorado no necesariamente es recibir clases, pero sí es hacer investigación. Por tanto, cuando tú postulas un scholarship para un doctorado, te dicen, ya, ok, lo que vamos a hacer es pagarte la matrícula, lo que cueste la matrícula. Y es abierto. Y lo chistoso es que como ellos ya saben cuánto cuesta la matrícula, la inversión es poca y puedes beneficiar a mucha más gente. No estamos hablando de proyectos gigantes, estamos hablando de 1000 o 2000, ya pónganle $3000 o euros al año. Y si uno va de manera presencial, que ahora no necesariamente debe ser así, te pagan el pasaje y la manutención, ¿no? Ahora, este tipo de financiamiento, los scholarships, pueden ser otorgadas, como he mencionado, a pregrado o posgrado, sobre todo para cubrir costos necesarios para hacer la investigación, disculpen, la formación académica. Hay otros tipos de financiamiento, como se dan cuenta, los financiamientos de proyectos no son los únicos, ya les he mencionado cerca de 6 o 7, y hay más. Hay estos training grants, que ya los mencioné anteriormente, proyectos de mantenimiento, financiamiento para mantenimiento o para desarrollo o mejora de un producto, entre otros. Ahora, cuando nosotros hemos estado en la época del COVID, muchas entes financiadoras focalizaron todos sus financiamientos al tema del COVID. Entonces está el National Institute of Health de Estados Unidos, Bill and Melinda Gates Foundation, también de Estados Unidos, y la Comisión Europea. Ahora, en diferentes temáticas, por ejemplo, enfermedades dengue, muchas entidades financiadoras siempre están lanzando fondos. Por ejemplo, el NIH, para solo dengue, entre el 2017 y el 22, ha invertido casi 800 millones de dólares. Ahora, ¿quiénes son o qué universidades peruanas son las que ganan este tipo de financiamientos? Lamentablemente son las privadas. Y ahora ahí hay que hacer un mea culpa. ¿Por qué las universidades públicas no pueden ganar financiamiento externo? Uno, quizás porque trabajan solas. Dos, porque tienen miedo a postular. O tres, porque de repente no hay proyectos que sean atractivos. Pero yo voy a poner un cuarto, porque piensan que los fondos concursables solamente son para proyectos. Como se han dado cuenta, hay fondos que son para pasantías, para estancias, movilidad en general, para incluso acceso a una biblioteca, en el caso de ciencias sociales y humanidades. Hay una diversidad muy grande de fuentes de financiamiento.
o de tipos de financiamiento. Y entonces quizás hay un desconocimiento por parte de la universidad pública de postular a este tipo de financiamiento que son financiamientos muy pequeños, 30.000, 40.000 dólares o menos incluso. Entonces, por ejemplo, la Universidad Cayetano Heredia, que tiene que ver con medicina y tiene una amplia trayectoria en el tema, no necesariamente ha postulado a medicina. Hay un financiamiento que es sobre ciencias sociales de 47.000 dólares, pero la Universidad Católica, que no tiene medicina, por ejemplo, tiene financiamiento en economía o el séptimo programa marco de la Comunidad Europea o el Horizonte 2020 de la Comunidad Europea y también ha participado en algunos financiamientos que tienen que ver con medicina, porque la Católica ha pensado en ingeniería biomédica. En ese momento me acuerdo haber hablado de ese tema. Ahora, en el caso de las públicas, lamentablemente solo hay dos universidades, la San Marcos y la Universidad Pedro Ruiz Gallo, quienes han ganado financiamiento externo. En el caso de la San Marcos ha ganado 3 millones de dólares y en el caso de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, que recién se ha licenciado, 700.000 dólares. Fíjense, no es pretexto ser una universidad pequeña o grande para poder ganar financiamiento. Aparte, el atraer dinero a la universidad ayuda mucho a, por ejemplo, implementar tu laboratorio, a ganar experiencia, a ampliar tu red de contactos, a tener mayor cantidad de tesistas, a tener mayor cantidad de tesis de doctorado y de maestría, entre otras cosas. Y aparte de eso, uno cuando gana financiamiento externo puede recibir un estipendio porque el dinero es externo a la universidad, o sea, no está dentro del presupuesto del Estado. Ahora, para financiamiento de investigación, este es un pequeño resumen, que eso es lo que yo recomendaría a la universidad. Para financiamiento de investigación, por ejemplo, podrían tener proyectos de investigación, proyectos de equipamiento, pero eso se hace con IOR, ahí está el ejemplo, y está en azul, convocatorias de movilidad, estancias, pasantías o pagos para que asistan a congresos, proyectos de investigación formativa, tesis, semillero, grupos e incubadoras. Lo de incubadoras hay que tomarlo con pinzas porque no es investigación necesariamente, porque las incubadoras son empresas, aunque podría generarse una convocatoria y programas de fortalecimiento de capacidades en investigación. Es algo que también falta en la universidad, porque si un docente no postula a fuentes externas o fondos concursables, es por algo. De repente lo que hace falta es formar o fortalecer sus capacidades en estos aspectos o fortalecer capacidades en investigación. Ahora, lo que sí quiero recalcar que para poder postular tienen que tener un proyecto. Ahora, este proyecto tiene que resolver una necesidad o una situación problemática. Lo que no tienen, y es lo que veo, es algunos investigadores no generan proyectos porque de repente no han pensado en la necesidad de postular. Entonces, lo que hay que tener siempre en la cartera es un proyecto de investigación. Por ejemplo, en mi caso, yo postulé a la mayoría de fondos, postulé con mi proyecto del Observatorio de Ciencia y Tecnología. Se lo tengo de hace muchos años atrás. 2010 me acuerdo que financió la cooperación española, me fui a trabajar a un fondo español y el proyecto duró 2 años, ¿no? Yo aparte de mi sueldo de San Marcos ganaba mi sueldo o el estipendio que me daba este fondo externo, ¿no? Pero hay que tener un proyecto. Imagínense que les digan ahorita, mira, tengo 300.000 euros para financiar un proyecto que tenga que ver con la mejora de, no sé, de la carne en animales o la mejora de la proteína para alimentación animal. No sé, cualquier cosa, estoy diciendo así, cualquier idea. Entonces, ustedes deberían tener ya un proyecto de eso, porque si en el momento que yo digo, hay un fondo para esto, el tiempo de desarrollar un proyecto va por lo menos entre 1 a 2 meses, mientras busco bibliografía, desarrollo una hipótesis, objetivos. En cambio, si yo ya tengo un proyecto elaborado, lo único que hago es adaptarlo a la fuente de financiamiento. Y, por ejemplo, algo que siempre menciono es que la mayoría de postulaciones a fuentes de financiamiento son postulaciones que ya han perdido anteriormente y que este proyecto ha quedado como en el banco, ¿no? En mi banco de proyectos para poder postular. Ahora, como ya mencioné,
Cada proyecto tiene que tener una necesidad identificada y una alternativa de solución. Ahora, es fundamental en un proyecto tener un equipo de trabajo. No puede uno postular solo, a menos que sea una pasantía o una estancia. Hay que definir bien el presupuesto, por tanto, hay que buscar apoyo del área de presupuesto o tener personal capacitado con experiencia en este tema. Y siempre hay que revisar los fondos concursables disponibles y seleccionar el más adecuado, ¿no? A veces uno piensa, no, mira, este fondo concursable es solamente para proyectos o es solamente para un scholarship o un fellowship, ¿no? Como he mencionado antes. Hay que estudiar bien las bases. Ahora, aquí esta secuencia lo saqué de un artículo que recién salió este mes sobre presentación y habilidades de publicación, cómo desarrollar un protocolo y escritura de una fuente de financiamiento o un fondo. Si se dan cuenta, fíjense, hay que hacer los antecedentes, hay que buscar colaboración, hay que buscar el presupuesto, hay que hacer el presupuesto, que para mí particularmente se me hace muy difícil el tema presupuestal, porque no nací con esa habilidad. La escritura, ahí he puesto un triangulito porque la escritura del proyecto es también muy difícil, ¿no? Y en la primera parte, por ejemplo, de antecedentes, hay que buscar organismos de financiación o la universidad puede proveer estos fondos para que ustedes puedan postular. La universidad no tiene que necesariamente hacerlos postular, o sea, yo te mando por correo electrónico los fondos y te digo, de acuerdo a las líneas de investigación de la universidad, estos son los fondos, de acuerdo a la temática que tú desarrollas, estos son los fondos que se alinean. A ver, postula, ¿no? Y hay que leer atentamente las directrices. ¿A quiénes se financia? ¿Solo peruanos, por las poblaciones vulnerables, por la temática? ¿Se financia en animales silvestres, en plantas, en agropecuarios? Hay que ver también eso, ¿no? Ahora, cuando uno escribe y uno postula, hay una evaluación por pares, pero lo que hay que hacer en el tema de presentación de un proyecto es también que tus colegas revisen ese proyecto o esa propuesta, ¿no? De manera de que uno pueda simular esta evaluación por pares, ¿no? Ahora, el envío en línea, que es para postular a cualquier proyecto, hay que hacerlo lo más pronto posible, no hay que esperar el último día, al igual que los artículos. No hay que enviarlo en la fecha límite, porque muchas veces los servidores se saturan porque todo mundo postula, ¿no? Y hay un mensajito aquí que dice, tenga confianza en su colaborador, o sea, en su equipo, ¿no? Tenga confianza en su equipo, pero no solo se fíe de la reputación. Hay que tener cuidado con eso, se lo voy a poner en justificado un ratito. Porque hay mucha gente que dice, no, sí nos van a financiar, pero realmente esto es una cosa que no se puede saber, ¿no? Uno postula y de repente hay un proyecto mm, mucho mejor o tiene una propuesta mejor justificada. Entonces uno puede tener todas las ganas, puede tener un buen proyecto, pero no necesariamente ganar. Ahora, yo he hablado de fondos concursables, de todos los tipos de fondos, pero no he dicho qué son. Los fondos concursables son recursos normalmente de los estados. El principal ente financiador son los países o los estados, mejor dicho. Y son concursables porque cualquier persona puede postular. O sea, acá no hay ningún tipo de segregación o porque soy peruano no puedo postular. Eso es mentira, excepto cuando los fondos son priorizados. Por ejemplo, en el último fondo que he participado, que es de la cooperación belga, financiaron a cubanos y la Universidad Agraria La Molina y una universidad privada en la que antes trabajaba, estábamos de colaboradores. Pero en las reuniones que tuvimos, dijeron que este tipo de fondos ya no iban a ser para Latinoamérica, que iban a ser para países africanos. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Buscar colaboración con países africanos. Ya no, tú no serías el ente que reciba el financiamiento, pero sí serías el colaborador. Y cuando eres colaborador, también recibes financiamiento, pero no es tanto, pero al menos recibes algo, ¿no? A ver, dentro de los principales financiadores están los gobiernos, instituciones académicas y fundaciones.
principalmente los gobiernos. Ahora, dentro de los tipos de financiamiento están publication grants. ¿Qué son los publication grants? Son financiamientos que te financian, no, entes financiadores que te financian la publicación, el pago del APC, por ejemplo, o la traducción, o la publicación de un libro, pero en editoriales reconocidas, ¿no? También están los premios, ¿no? Que eso se dan a algunas personas destacadas en algún área específica. Por ejemplo, hace poquito vi premios para gente de economía, para economía, sí, para ciencias sociales y había algo de ecología también, ¿no? Y, por ejemplo, acá hay fellowship y training grants también son otros tipos de financiamiento bastante, en gran número, mejor dicho. Ahora, ¿qué hacer para postular un fondo? Lo primero, leer cuidadosamente las bases. Am, lo que yo diría es de que uno tiene que postular un fondo y también tiene que pensar en la universidad. Mi fondo o el fondo al que yo postule tiene que estar en la línea que yo desarrollo dentro de la universidad, ¿no? Ojo, am, ver la factibilidad que la universidad sea beneficiada. Tengo laboratorio, ¿eso qué quiere decir? Tengo equipo, infraestructura y tengo personal capacitado que garantice que se desarrolle esta investigación. Si respondo sí a todas estas, yo puedo postular. Porque mucha gente, vuelvo a repetir, piensa que el fondo es para comprarme mis juguetes y los fondos no son para eso. Los fondos son para desarrollar investigación, ¿no? Otro, hay que tener respaldo institucional. Para eso, la universidad debe tener una persona o un equipo o una oficina encargada de, de los proyectos de investigación, ¿no? Y que después de que el docente diseñe el proyecto, esta oficina se encargue de corregir o alinear algunas cosas, sobre todo la parte presupuestal, para que este docente pueda ganar. ¿Por qué? Porque nosotros que nos dedicamos a la investigación no necesariamente sabemos el argot o el lenguaje que estos entes financiadores usan. Entonces, siempre es bueno alinear o consultar con un experto en esta temática. Uno con el tiempo ya ha aprendido que tienes que colocar algo así como equidad, ¿qué más era? Disminución de la pobreza, alinearse a los objetivos del desarrollo sostenible, entre otras cosas. Pero esto, por ejemplo, alguien que esté dedicado al trabajo de asesorar o de alguna forma mejorar los proyectos de investigación, va a hacer que ese proyecto tenga mayor probabilidad de ganar. Ahora, ya hemos hablado de lo que necesita el investigador, de la parte administrativa, pero hay algo mucho más importante, bueno, igual de importante en todo caso, que es la gestión del vicerrectorado de investigación. El proyecto debe tramitarse con la autoridad competente dentro del Vicerrectorado de Investigación para ser visado, aprobado y garantizado. Los entes financiadores necesitan la garantía de la institución. Ojo, Prociencia, por ejemplo, no firma un contrato con el investigador, firma con la institución porque uno trabaja en la institución. Eso también hay que dejarlo claro. El ente financiador firma un contrato con la institución y la institución se encarga de garantizar de que tú, tu equipo y tu equipo de investigadores, tu equipamiento y tu infraestructura, si tienes laboratorio, sean capaces de garantizar que esta investigación se realice. Esto hay que dejarlo claro porque algunos investigadores piensan que ellos son los que han ganado el financiamiento, pero en realidad el ente financiador, dentro de todas las garantías que pide, es de que la institución garantice de que ese financiamiento se lleve a cabo o que ese financiamiento se ejecute de manera correcta, ¿no? Ahora, ah, ya voy casi una hora. Las causas más frecuentes de rechazo es la falta de claridad en la formulación. Para eso, el encargado de proyectos o el equipo que está postulando debería revisar constantemente un proyecto y ir mejorándolo. Los proyectos no contemplan un cambio significativo o carecen de novedad, por ejemplo. Si estoy hablando de medicina veterinaria y mencioné el tema de aumentar la proteína, el uso de urea en desechos de animales ya es
ampliamente conocido, entonces no hay ninguna novedad. ¿Para qué te voy a financiar eso? ¿No? Una cosa así. Inclusión de nuevas ideas no respaldadas por datos. La opinología no es algo que se financia, señores. Eso es importante también. Proyectos demasiado ambiciosos en relación al tiempo. Te dicen de que van a lograr generar una vacuna en un año. Imposible, ¿no? Entonces, todas esas cosas las sabemos porque a veces la gente es muy soñadora, ¿no? Tamaños de muestra no justificados, por ejemplo, en camellos sudamericanos, estoy poniendo puro ejemplo de veterinaria, tamaños no justificados, eso tiene que verlo el comité de ética, debilidades metodológicas, eh, la falta o insuficiencia de controles, eso lo ve el estadístico también dentro del equipo. Solicitante o equipo sin historial suficientemente fuerte. Esto es importante, señores, porque se supone que si yo estoy postulando un fondo, el equipo tiene que garantizar de que realmente puede desarrollar el trabajo. Ojo, ¿ah? Por eso siempre que he postulado ya no a movilidades o pasantías, o cuando he postulado a proyectos de investigación, trato de llamar a la mayor cantidad de gente con capacidades distintas o mejores a la de mi persona, porque eso garantiza también al ente financiador que yo tengo un equipo que va a desarrollar el trabajo, ¿no? Y impacto poco claro, ¿no? El impacto no necesariamente tiene que ser un impacto muy grande, pero sí hay que determinar el impacto que yo quiero o que voy a lograr con este financiamiento. Vuelvo a repetir, todo lo que estoy diciendo está en la bibliografía. Yo no necesariamente lo estoy inventando, ¿no? Puedo decir algunas cosas por experiencia, pero todo eso está en la bibliografía que estoy colocando en la parte de abajo. Eh, Luego es importante tener en cuenta que el formato de la propuesta no es lo mismo, postular a un fondo donde el formato sea pues un simple documento, pero a veces los entes financiadores tienen sus formatos que son muy complejos a veces, ¿no? Entonces hay que leer eso muy bien, el equipo hay que comprometerlo para ello. Se debe evitar errores como escribir en lenguaje muy complejo. Ojo, no hay que escribir en lenguaje complejo porque se supone que estás hablando con la academia, no tienes que lucirte. No adecuarse a criterios solicitados en la convocatoria. Si me dicen que el principal del proyecto tiene que ser doctor, pues en mi caso tengo que dar un paso al costado y llamar a un doctor para poder ganar. Presentar una versión con errores o no revisada. Esto hay que tomarlo en cuenta y, y no incluir presupuesto adecuado. No incluir presupuesto adecuado. Esto es algo que a mí me choca un poco porque como no sé mucho de presupuesto o se me hace muy difícil, siempre hago el presupuesto y luego digo, ¿estará correcto? Y luego leyendo las reglas te dicen, no, tu presupuesto tiene que ir así, así. Por eso que siempre llamo a alguien que sepa del tema, ¿no? La justificación del presupuesto, y ahí estoy recalcando algunas cosas, tiene que seguir siempre algunos pasos, ¿no? Hay que ser explícito en la necesidad de cada partida, se debe justificar la necesidad de cada elemento, y aquí lo he puesto en negrita, si se necesita equipo, se debe justificar, ¿no? Porque la mayoría de financiamientos no financian equipo necesariamente. Es importante revisar el presupuesto y verificar costos y cálculos, porque no vaya a ser de que yo esté pidiendo $100,000 y el presupuesto en realidad sume 120, ¿no? Esto también desmerece un poco la seriedad del presupuesto. Se recomienda que todos los miembros del equipo revisen el plan, ¿no? Ah, y ahora la justificación del presupuesto debe incluir, entre otras cosas, cálculo de costos totales de cada partida presupuestaria y sobre todo hay que tenerlo disgregado, ¿no? Eso es importante. Recuerde que la justificación de presupuesto o de un presupuesto sólido y bien elaborado es muy importante para convencer a los evaluadores. No puede ser que mi proyecto de investigación, el 80% sea para comprar equipos y viajes y solamente un 10% y consultorías, peor todavía, ¿no? Que eso sí sería muy grave, y solo el 10 o 20% sea para la investigación, ¿no? Eso no se debe tolerar. Las consultorías son para desarrollar o para, de alguna forma, tener resultados más rápidos de algo que yo no necesariamente puedo o quiero hacer, pero tiene que ser muy, muy, muy bajito, ¿no?
Y bueno, en este caso se los dejo ya como información y voy a mostrar algunos fondos a los que ustedes pueden postular. Ya los he mencionado, el NIH, el National Institute of Health, el Bill and Melinda Gates, que ha financiado mucho dinero para el Perú, el National Science Foundation, el UK Research and Innovation de Reino Unido y la Comisión Europea. La Comunidad Europea es la que más financia investigación en todo el mundo. Realmente es millones y millones de euros. Ahora, algunos otros fondos, por ejemplo, el IPA, eh, la National Geographic Society, también financia cosas, por ejemplo, para temas de animales o conservación. El Ministerio de Educación y Ciencia de Dinamarca, ¿no? FAPES de Estados Unidos. De hecho, ustedes deben tener muchas autoridades o muchos egresados que han estudiado en Brasil, entonces deben conocer FAPES porque es uno de los entes financiadores históricos en Latinoamérica. Y para finalizar, el gobierno peruano también lanza fuentes de financiamiento, pero evidentemente es muy escaso, estamos hablando de un solo país. Y la última fuente de financiamiento que va a ser en noviembre es sobre becas para estudiantes de doctorado con algunas limitaciones con respecto a la edad. Pero si se fijan, COSITEC establece un calendario y ese calendario pues tiene prioridades y esas prioridades uno podría estar o no alineado. Yo les invitaría a postular a los distintos fondos, no preocuparse o no centrarse solamente en los financiamientos, perdón, del Estado, sino tratar de buscar fondos externos o el mismo vicerrectorado proveer de oportunidades de financiamiento externo para que ustedes postulen. Ojo, no estoy diciendo que el vicerrectorado los lleve de la mano, sino que les dé la oportunidad al menos de postular. Ya postular es algo importante. La experiencia de perder, como les he mencionado anteriormente, ayuda mucho a mejorar estas habilidades, ¿no? Uno con este aprendizaje de a cocachos aprendí, ¿no? Que era muy famoso antes, ayuda mucho a aprender de los errores. Yo particularmente aprendí de todos los errores que he tenido a la hora de postular y pues me ayudó en algo, ¿no? A formarme, ¿no? No acá en el Perú, sino afuera, y aprender de gente muy capaz en temas de investigación. Listo, muchísimas gracias y estoy abierto a preguntas y consultas. Muchas gracias, señor Yosmel Pacheco. Muy agradecido que efectivamente la presentación está clara. Pasamos a la sección de preguntas. No sé si hay alguna consulta de los señores docentes, señores directores de unidades de investigación. Puede activar su micro o puede hacer la pregunta a través del chat también de esta aula. Que efectivamente la mayoría de los colegas o los docentes tienen esa idea que solo para postular a fondos concursales es Prociencia, ¿no? Efectivamente hay muchas entidades que pueden financiar. Lo que necesita es acompañamiento que debe poner la universidad, orientación a los docentes para que se elaboren las propuestas adecuadas, ¿no? Y yo creo que estas capacitaciones, estas conferencias va a ayudar a que podamos motivarnos y seguir adelante y proponer, pues, elaborar propuestas adecuadas y estar presente en los concursos que se presentan, ¿no? Adelante, señores docentes, por favor, si tienen alguna pregunta. Ahí tenemos Jorge Álvarez, por favor, adelante. Jorge Álvarez. Profesor Jorge Álvarez. Sí, buenos. Adelante. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Gracias por la información, es muy interesante. Sí, ¿me escucha? Sí, te estamos escuchando. Ya, ok, gracias. Solamente está
mencionando que está muy interesante esto, quería preguntar si estos fondos que ha mencionado, unos fondos internacionales al inicio, ¿es para poder presentarse este año o ya es para el próximo año 2024? La mayoría de fondos, cuando uno va a postular, salen las fechas límites. Normalmente estos fondos son, por ejemplo, hasta septiembre de este año, pero cada mes van saliendo fondos nuevos. Lo que yo he mencionado es de manera general, ¿no? De manera general son entes financiadores que lanzan convocatorias para fondos, para programas específicos. Por ejemplo, la Bill and Melinda Gates normalmente financian en salud, pero también financian cosas de sostenibilidad y puede financiar para el 2023 o 24, ¿no? Ahí no tengo claro la fecha, tendría que entrar, verificar, pero ahí cada mes salen nuevos fondos. De movilidad es un montón hay para asistir a congresos, para premios. Lo que sí son un poquito más escasos son los fondos más grandes como grants, ¿no? Con los financiamientos. Muy bien. Ok, muchas gracias. Otra pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta? Sí, colegas? Alex, adelante. buenas Sí. tardes. Sí, amigo Josme, interesante la exposición, ¿no? Tema de financiamiento de proyectos. Lo que yo quisiera saber es, puntualmente, si todos los financiamientos de proyectos para alcanzarlas tienen que estar asociados a los objetivos de desarrollo o no necesariamente. No necesariamente, pero como la mayoría de entes financiadores están alineados entre sí, te dicen que de preferencia deben estar alineados a un objetivo. Por ejemplo, en mi caso, yo estaba presentando un proyecto para el observatorio y era con España. Y en ese caso no estábamos hablando de las ODS, sino de los objetivos del milenio. Y dentro de los objetivos del milenio había el tema de difusión de información o de una de las líneas era el tema de libertad de información o algo así, y ahí lo alineé para poder postular. A veces uno no piensa necesariamente en los ODS, pero si para postular tengo que alinearlo a uno, pues lo alineo, ¿no? Hambre cero, educación, equidad, entre otros. Claro. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿alguien más, por favor? En el chat. Y nos están solicitando si nos podía compartir su presentación, por favor. Pastor Sí, Josme. sí, con todo gusto. Yo se lo voy a mandar a ustedes de manera de que ustedes lo compartan con sus docentes, sin ningún problema. Muy bien, profesor Josme. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere hacer ¿Alguno de los, pregunta? alguno de los Sí. presentes ha postulado a fondos? Yo postulé. Ujú. ¿A cuál? Que no sea Prociencia. No, ninguna. A una universidad privada he ganado un fondo de financiamiento y actualmente me encuentro pues ejecutando, ¿no? Un trabajo de investigación relacionado con el tema ambiental, con la salud de las personas, ¿no? Ahí estoy, Ya. tengo 7 artículos científicos para publicar en esos fondos, ¿no? Ahí voy, pues, ¿no? Yo Ujú. gané un fondo. Ya. Pero ¿tiene en la universidad? ¿Usted es tiempo completo en la universidad? Sí, sí, es a dedicación exclusiva. Ah, dedicación exclusiva. Entonces, ese dinero ha entrado a la universidad. No, no entró a la universidad. Es de un fondo privado. Particularmente yo Ya. postulé y no hay ningún tipo. Lo bueno de esa institución es que no vincula a la universidad, sino es un fondo que me ha dado a mí para hacer ese tipo de investigaciones, ¿no? Ya. Bueno, bien, felicitaciones por usted, pero es raro que un fondo le dé a una persona y no se lo dé a una institución, porque hay que tener, como vuelvo a repetir,
la garantía de que se desarrolle, ¿no? Es positivo, pero el fondo normalmente entra a una institución y no se le da a personas naturales. No, pero bueno, puede pasar también. Así es, exactamente. También me No pareció estamos muy hablando de una extraño universidad que... privada, ¿verdad? Sí, universidad privada. Lo que pasa que lo bueno es que ahí está, pues no me sorprendió también que no estaba vinculado, pero aún así, pues, hay que desarrollarlo, ¿no? Tengo un año para desarrollarlo, estamos en ese camino, ¿no? Ya, bien. La afiliación va a salir con el nombre en la universidad, entiendo, ¿no? La UNAS. De la UNAS, exactamente. Me debo yo a la UNAS porque soy de dedicación exclusiva y me debo a ello, ¿no? Mi afiliación va a salir a la universidad. Ajá, Eso fue el muy único bien. compromiso de postular esos fondos, ¿no? Ujú, ya está. Ya estoy enviando el PPT por si acaso. Muchas gracias por su comentario y experiencia, me parece muy bueno. Está... Uy, no me salió. ¿Y Sí. alguien más podía hacer la pregunta? ¿Quiere hacer la pregunta? Ahí hay alguien. Por lo contrario, agradecemos al magíster Yosmel Pacheco por su brillante exposición. Yo creo que ha abierto las expectativas con esta ponencia y esperamos que haya esa motivación de poder desarrollar las propuestas respectivas, como también postular a las becas de estudio Hay estudiantil. un docente que desea realizar una pregunta. Agradezco su A ver. participación Tatiana. del magíster Yosmel Pacheco, como también quiero agradecer a los docentes que están participando frecuentemente en estas conferencias y quiero terminar invitándoles que la próxima semana, el día martes, está programado el tema ética en la investigación científica. Pero antes creo que hay una consulta del doctor Casiano Aguirre, por favor, adelante, por favor, no quisiera perder su pregunta. Adelante, doctor Casiano Aguirre. Muchas gracias. En primer lugar, felicitar a nuestro ponente. Creo que nos ha dado una lección de que muy poco las universidades públicas, especialmente lo que tenemos el grado doctor, no hemos participado en estas convocatorias, ¿no? Y nos ayuda a reflexionar porque, como dice, hay fondos puntuales, incluso para pasantías, para capacitaciones, que no hemos tenido oportunidad, ¿no? Quizás no hubo espacio como esto y solicitaría quizás otra oportunidad, otro evento como esta, quizás con formatos, cómo se presentan proyectos a las instituciones, ¿no? En ese contexto, a nombre de mi facultad de Recursos Naturales Renovables, felicitarlo al ponente y a todos los que estamos presentes, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muchas Sí, gracias, con todo gusto. doctor Casiano. Con todo gusto creo que sí sería importante, sin embargo, para poder enseñar eso tendríamos que tener ejemplos de a dónde postular también, ¿no? De repente ahí habría que buscar alguna fuente de financiamiento para hacer el ejemplo, eh, para que sirva para algo, ¿no? No solamente demostrativo, sino, mire, esta fuente de financiamiento existe y hay que entregar esto, esto y esto y esto, ¿no? Entonces, yo creo que sí es posible, vamos a ver, voy a conversar con las autoridades a ver qué más podemos hacer. Solo agregar de que efectivamente con esta ponencia nos has aperturado las miradas. Creo que a un fondo específico que podríamos intentar con anticipación. Yo tuve la suerte de participar en un fondo nacional, pero no logramos llegar por una cuestión, parece que nos sesgamos en la parte presupuestaria, ¿no? Entonces quizás algún fondo específico podríamos intentar con la ayuda de nuestras autoridades, especialmente usted que tiene
conocimientos, ¿no? Muchas gracias. Ujú. Sí, muchas gracias, doctor Casianos. Entonces, ¿tiene algo que aumentar tal vez, profesor Yosmel? No. Hasta ahí muy bien. Ya coordinaré con las autoridades sobre eso en todo caso. Para ver el tema a futuro, ¿no? No hay Claro, ningún problema por mi parte. presencial podría ser mejor, ¿no? Ujú. Sí, Algo podría ser. presencial. Hacer los esfuerzos necesarios para que esto sea un poco más demostrativo, como dijo el doctor Casiano, con algún formato o una propuesta ya que se puede elaborar. Entonces, quiero agradecer una vez más al magíster Yosmel Pacheco por su presentación y a los que están participando en esta conferencia. Y quiero invitarles para la próxima semana que se desarrollará el tema ética